Bienvenidos a la guía número 3 de habilidades del pensamiento científico. Está confeccionada por el Departamento de Ciencias Naturales y mi nombre es Nicole Mas. Esta guía está desarrollada para tercero y cuarto medio, independiente que los terceros medios no tengan física, ¿ya? Esta guía está pensada solamente en desarrollar sus habilidades del pensamiento científico. En cuanto a las instrucciones, dice: lea atentamente y comprenda lo que se pregunta antes de contestar. Preferentemente contestar con lápiz pasta azul o negro. Desarrolle la evaluación de forma individual, ordenada y letra legible. Subraye o encierre las palabras desconocidas. Se revisará en clases a vuelta de la cuarentena. Puede realizar su consulta al correo, ¿cierto? Imprimir y archivar en portafolio. Si no tiene la posibilidad de imprimir, puede escribirlo en una hoja con el respectivo encabezado, pregunta y respuesta. Esa parte bien ordenada, ¿ya? No se complique si no tiene para imprimir, ya sea por hoja, por tinta o porque simplemente no tiene impresora, ¿ya? Mientras la hoja que vaya en su portafolio esté bien ordenada y con letra legible. Entonces, los objetivos de esta guía son analizar datos científicos de procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, ¿ya? Entonces, como acá estamos hablando de analizar, en descripción hay una pequeña definición o cómo abordar esta habilidad. Entonces, analizar es separar o descomponer en un todo en sus partes, con base en un plan o de acuerdo con determinado criterio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a analizar algo, lo tenemos que separar según algún criterio que nosotros mismos quizás pretendamos, ¿ya? O quizás el criterio se nos va a dar. Después dice: el análisis de datos es esencial en cualquier investigación porque se proyecta en las conclusiones. En una investigación los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Consiste en inspeccionar, limpiar, transformar datos para resaltar la información útil. Los datos se pueden presentar en esquemas, cuadros, gráficos, tablas, etc. ¿Ya? Entonces, más que nada una pequeña descripción de la habilidad y cómo abordarla. Aquí hay algunas estrategias que son: recolectar los datos, identificar aquellos que son esenciales para dar respuesta a la hipótesis planteada. Tercero, escoger la forma más adecuada para analizarlos, forma cualitativa o cuantitativa, ¿ya? Eso se decide antes de la investigación. Y cuarto, realizar el análisis lo más preciso posible que permita obtener conclusiones concretas, ¿ya? Y empezamos con la guía. La pregunta número 1 dice: a partir de tu conocimiento y de lo leído recientemente, se refiere a lo que es la descripción de la habilidad y las estrategias. Escribe 3 aspectos que se deben tener presente en el análisis de los resultados científicos. ¿Ya? Y entonces, según la tablita que está al inicio de su guía, usted responde esta parte. Si usted considera que hay algo que falta y que usted sabe, lo agrega, ¿ya? Seguimos. En la número 2 aparecen 4 imágenes que son distintos datos. Entonces dice: las siguientes tablas muestran distintos datos obtenidos en encuestas realizadas a alumnos, donde indicaron su preferencia en distintos aspectos. Analice cada tabla, ¿ya? Entonces aquí usted ve la imagen 1 y analiza. Si usted se fija, son asignaturas, dice materia: lectura, matemáticas, comprensión del medio, educación física. Y es el número de votos, ¿ya? Entonces usted puede analizar la tabla, dice: ya, quizá la asignatura que más les gusta a los chicos fue matemática. O quizá la pregunta realmente que se hizo fue ¿qué asignatura menos les gusta? O quizás cuál es la asignatura más fome, o quizás cuáles tienen mejor nota, ¿ya? Entonces usted tiene que analizar esta tabla diciendo cuál fue lo mejor, cuál fue lo peor, o qué recibió más votos y qué interpretación usted puede sacar, ¿ya? Entonces, más que nada es eso: quién tuvo más votos, quién tuvo menos votos, ¿cierto? Y si puede sacar alguna conclusión. Eso en base a la pregunta número 2 y hacerlo con cada imagen. Recuerden que son 4. Acá solamente en la diapositiva puse 2. Luego en la número 3 viene una comprensión lectora. Esta comprensión habla sobre los 10 terremotos, ¿cierto?, más importantes del mundo. Y acá en Chile, por lo menos han habido varios, ¿ya? Entonces, es una lectura bien pequeña, bien cortita sobre los sismos y
eso más que nada, leerlo con atención, tomar la idea principal, tener en cuenta las palabras desconocidas, buscarlas en el diccionario, ¿cierto? Destacar lo más importante, ¿ya? Y luego hay 4 preguntas. La primera es, según los datos, ¿qué países se han visto más afectados por los terremotos más importantes del mundo? Que era la tabla de la comprensión lectora. B, ¿qué características tectónicas tienen los países que han vivido los terremotos más importantes del mundo? ¿Ya? Entonces, ahí en la lectura debiera estar la información. Y letra C, ¿qué puede observar sobre la magnitud de los terremotos de la tabla? ¿Ya? En la tabla, ¿cierto? Están los 10 terremotos y están sus magnitudes. Entonces, ¿qué puede observar o qué puede concluir a través de eso? O analizar, mejor dicho. Y D, ¿cuál es la importancia de conocer estos datos y el significado de terremoto? ¿Ya? Estas 4 preguntas es según la lectura anterior. La pregunta 4 dice, observe con atención la siguiente tabla, cada fila se refiere a una investigación distinta, ¿ya? Entonces tenemos las columnas de manera vertical y las filas de manera horizontal, como se debe realmente. Son 3 investigaciones distintas, yo puse 2 solamente, ¿ya? Entonces, en la primera fila dice datos: león, jirafa, león, tigre, oso, león, tigre, 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 león, jirafa, oso. Y arriba dice, en esta columna se indican los datos obtenidos de distintas investigaciones, ¿ya? Entonces, esos fueron los animales que más se nombraron o más se destacaron, ¿ya? Entonces, en la columna del medio usted tiene que ordenar estos datos. ¿Cómo lo ordena? Puede realizar un gráfico, un cuadro, una tabla, como las tablas que estaban, por ejemplo, en el número 2. O si quiere un gráfico, el gráfico usted lo puede coger de puntitos, de barra, torta, ¿cierto? Como usted quiera, ¿ya? Y lo mismo que el cuadro o la tabla, como usted mejor le acomode o el método que sepa utilizar, ¿ya? Lo importante es que cuando usted ordene los datos se note el dato que más resaltó y el que menos resaltó, ¿ya? Y en la última columna usted tiene que analizar los datos de la fila, en este caso serían los animales, ¿cierto? Y una posible investigación. O sea, ¿para qué investigación quizás se pudo haber recogido estos datos? Quizás son los animales que hay en un zoológico, o quizás son los animales que tienen, que entraron a una ciudad debido a la pandemia, o quizás son los peluches, ¿cierto?, que compran los niños, que más se compran. Ahí usted, a libre elección, ¿por qué piensa que se escogieron esos datos? ¿O qué tipo de investigación se está haciendo? ¿Ya? Y pasa lo mismo con la segunda fila. En la segunda fila, si vemos, son tipos de música, rock, pop, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, ahí lo mismo, exactamente con cada investigación, ¿ya? Y la última pregunta dice, teniendo en cuenta el ejercicio anterior, explica qué criterio utilizaste para ordenar y analizar los datos, ¿ya? Entonces, respecto a la 4, ¿cómo se fijó para ordenar los datos? ¿Qué hizo? ¿Ya? Lo más importante, lo que usted más resalte. Y para ir terminando, ¿cierto?, este video, recordar que el video, ¿cierto?, más que nada la guía va a estar en el Drive, el video va a estar en el canal de YouTube, ¿cierto? Y está mi correo para cualquier consulta, pregunta, sugerencia. Ya, espero que estén muy bien, tengan una buena semana.